Presentar nuestro entrevistado del día de hoy. Temas interesantísimos, nada más no de política y pelota que se vive, señores. También podemos hablar de lo que es la Comisión Nacional de Energía, una entidad interesantísima que a mí particularmente me ha generado interés y me gustaría que la gente también lo pueda conocer. Por eso hemos invitado a su director ejecutivo, Eduard Veras, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Yanesi, por invitarme a tu programa a esta hora de la noche ya, aquí en CDN Radio. Muchas gracias al equipo de producción también por estar con nosotros hoy en la noche. La Comisión Nacional de Energía es una institución adscrita, ¿verdad?, al Ministerio de Energía y Minas. ¿Nos podría explicar cómo es la operatividad de esta entidad? Mira, la Comisión Nacional de Energía es un órgano colegiado de 5 ministerios, como bien dice, presidido por el Ministerio de Energía y Minas. Lo componen también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Según la ley 125-01, esta comisión es la encargada de la planificación energética nacional. Si entras a la página web nuestra vas a ver que en el año 2022 emitimos un plan de abastecimiento energético y hoy ese plan se cumple a cabalidad. El equipo se encuentra trabajando en someter a la comisión o al directorio, como así se le llama, una segunda versión de esa planificación. Por igual, como bien menciona la adscripción, tanto en la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas como en la ley 247, también se ve como un órgano adscrito al Ministerio de Energía y Minas en la parte administrativa. La comisión también tiene a su cargo la emisión de políticas complementarias para el buen funcionamiento del sector eléctrico. Es una función que la acompaña muy bien con la Superintendencia de Electricidad, que es el órgano regulador del subsector eléctrico. Nosotros también tenemos como función el mandato que nos da la ley 57-07, que es la ley de incentivo a las energías renovables. Ahí coloca un rol primordial a la comisión porque se convierte en el principal promotor de la energía renovable en República Dominicana. Ahí tenemos mucho trabajo, tenemos muchos resultados. Hoy Dominicana tiene como atractivo a la inversión extranjera en número 1, dicho por el Banco Central en el año pasado, número 1 la energía, principalmente los proyectos de energía renovable. Hoy se invirtieron en los primeros 9 meses del 2023, se invirtieron unos casi 900 millones de dólares de inversión privada directa en energía renovable. Y todo eso, toda esa tramitación, todo ese papeleo, como así la gente lo conoce, debe ser visto en la Comisión Nacional de Energía. También por igual, tanto la ley 125 como la ley 496 que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, asignan a la Comisión Nacional de Energía la regulación del uso de equipos que emiten radiaciones ionizantes. Me explico. Aquellas clínicas, aquellos hospitales que tiran rayos X, para que la gente lo entienda, sacan tomografía, necesitan tanto el centro como quien opera el equipo necesita una autorización de la Comisión Nacional de Energía. Esos aparatos emiten energía nuclear en muy pocas proporciones, no es para generar energía eléctrica, no es para hacer una bomba, pero sí es para usos médicos, y por eso necesitan una autorización nuestra previa a la supervisión, previa a la inspección, de poder trabajar con ese equipo, que si bien es cierto que sirve para mejorar la salud o para detectar algunos elementos de salud, también puede ser nocivo si su uso es mal utilizado. Ahí te digo que la labor también es muy ardua. El año pasado, por ejemplo, solamente emitimos unas 1.400 autorizaciones a radiólogos, a médicos, a odontólogos, para que puedan usar este tipo de equipo previo a una evaluación, previo a una inspección del equipo en sitio. Antes de seguir con la agenda ya temática de la Comisión Nacional de Energía, me gustaría conocer dos cosas. La operatividad. ¿Ustedes son una entidad autónoma o reciben fondos del gobierno central? Y la cantidad de empleados que tienen. No recibimos fondos del gobierno central. Estamos desatados del presupuesto de la nación, sino que la ley 125-01, la ley que rige el sector energía y el subsector eléctrico, plantean la forma de financiamiento tanto de la Superintendencia de Electricidad
como de la comisión, como de otros órganos que se encargan de la operatividad del mercado. Ahí hay una regla básica que se plantea, y de esas transacciones que se dan entre empresas de generación, empresas de transmisión, etcétera, y la distribución, 1% de esas transacciones van a las arcas de la CNE, a las arcas de la superintendencia y de otros órganos, y no necesitan presupuesto público. ¿Cuánto recibió el año pasado la Comisión Nacional de Energía? Unos 600 millones de pesos. 600 millones. ¿Y cómo se gastó ese dinero? ¿Cuánto se dedicó a nómina, a proyectos? Mira, sabes que la Comisión de Energía es un órgano técnico, básicamente, por eso la gran cantidad de los recursos se van a nómina. Es un órgano principalmente de capital humano. Pero también la Comisión Nacional de Energía desarrolla algunos cuantos proyectos de iluminación en zonas donde así se requieran, de instalación de luminaria, instalación, por ejemplo, de sistemas fotovoltaicos para zonas aisladas. Ahí también el ministerio también tiene una gran participación. Creo que el año pasado instalamos unos en Elías Piña, en unas escuelas que estaban muy... ¿Ustedes tienen programas, por ejemplo, Sí. de instalar, sería como paneles solares, algo así? Sí, muchas veces son paneles solares, otras veces son electrificación, muchas veces se usan centrales mini hidroeléctricas para esas zonas que son aisladas de la población, y tal vez llevar energía ahí sale muy costoso por el costo de las instalaciones. Ahí nosotros ideamos la forma en cómo esa población tenga energía de alguna forma, y si está en presupuesto se ejecuta. Bien, ¿y cómo, cuáles comunidades califican? Ya yo sé que usted ha dicho que son las más alejadas, pero si, por ejemplo, usted es de una comunidad así, que está en esas condiciones, ¿cómo lograr que la Comisión Nacional de Energía pueda llevar un proyecto? Mira, la ley 57 plantea incluso la gestión de fondos adicionales, y la ley 100-13 que creó el ministerio también plantea esos fondos, de crear fondos adicionales o buscar fondos adicionales para el desarrollo de estos proyectos. En algún momento se planteó que una fracción de los impuestos que se cobran por los combustibles se han dedicado para estos proyectos, pero creo que eso fue modificado en la reforma fiscal del año 2012, en la ley 253-12. Aún así, parte del presupuesto nuestro que se recauda mediante el mecanismo que te expliqué ahorita es destinado para esas ayudas sociales, buscar comunidades que estén aisladas. Muchas veces se nos acercan las juntas de vecinos, se nos acercan las alcaldías, tienen escuelas en una zona rural muy aparte donde niños van a esa zona, necesitan la tecnología, tener cómo cargar un iPad, una tablet que las regala el Ministerio de Educación, pero tienen que ir a una estación del Ejército a cargarla cada 2 días. Ahí hemos avanzado mucho en esos proyectos, tanto el Ministerio de Energía y Minas como nosotros hemos tratado de enfocarnos. Por ejemplo, te menciono un último caso, el que conozco más reciente, en el mes de diciembre. Hay una comunidad en Santiago Rodríguez se llama Palero, ¿Yo soy de por ahí? que está metida en una sierra donde ahí nunca la gente había visto energía. Son unas 132 familias que viven en la Sierra del Palero. Ahí se acaba de instalar una mini hidroeléctrica que con ayuda del PNUD y de otras instituciones, incluso el Banco Popular también trabajó ahí, y bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas. Ahí la gente son felices. Incluso se hizo un evento muy bonito ahí, el presidente fue, y la gente decía, aquí nunca había venido un presidente. Y hoy el presidente fue ahí a llevarle energía a esas personas a través de los programas que se ejecutan de desarrollo comunitario. Me gustaría ahora entrar al tema de las energías renovables. Suena bonito, pero yo quisiera tratar el tema con usted desde 2 perspectivas. Una es, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos proyectos se han aprobado y cómo estamos? Y lo otro se lo voy a decir porque usted me responde esa pregunta. Mira, la ley 57 es muy clara en el tratamiento que debe dar del sector eléctrico a las energías renovables. Crea un régimen especial que hoy goza de exenciones fiscales. Solamente el año pasado emitimos unas 2.400 autorizaciones a personas físicas o jurídicas para que accedan a los incentivos fiscales de la ley 57. Me explico, tanto proyectos grandes como personas que se dedican a poner paneles en sus casas o en una industria a baja escala, tienen el acceso directo a estas extensiones fiscales. Y eso es algo que está limpio, pulcro, se maneja a través de una ventanilla única, y eso, la respuesta de eso es rápido, en 5 o 6 días, si aplica o no aplica. Ahora, en términos de grandes proyectos, como están planteados en la planificación energética, te digo que hasta el año 2020 el desarrollo de las renovables en República Dominicana había sido un poco tímido,
principalmente porque tal vez no era una política prioritaria del gobierno en ese momento, y también había otra razón, y era que los costos de instalar energías renovables, llámese paneles solares o aerogeneradores, eran muy altos. Entonces nos ha beneficiado estos últimos 3 años, 3 años y medio, 2 cosas. Uno, el interés del gobierno central en desarrollar las energías renovables, por un lado, y segundo, la baja de los precios de los paneles solares y de los generadores eólicos, básicamente. Hace 10 años salía mucho más caro generar 1 kilovatio hora de energía con un panel solar que con una planta de carbón o con una planta de petróleo, de gasoil. Más sin embargo, hoy sale a mitad de precio. Hoy es a mitad de precio que las empresas de distribución acceden a esa energía renovable en grandes masas, a la mitad de precio de cómo compran el resto de la energía. En ese sentido, nosotros hemos tratado la administración, la tramitación de unos 47 nuevos proyectos. O sea, si me googleas me vas a ver a mí firmando con un empresario la concesión que da el Estado Dominicano para que ese empresario actúe, con toda su permisología. ¿Los capitales son locales o inversionistas extranjeros? Hemos detectado que en un 70% los capitales son locales, porque aunque el inversionista sea extranjero y venga con una porción, la banca local está muy activa. Hace 5 o 6 años el banco local no se interesaba en los proyectos renovables. Hoy, por ejemplo, bancos, no voy a mencionar los nombres para evitar problemas financieros de la empresa, hoy la banca local, los fondos de inversiones, los fondos de pensiones están ávidos de invertir dinero en energías renovables. Por ejemplo, en estos 3 años y medio hemos integrado al sistema 11 nuevos grandes proyectos. De unos 12 que existían antes, nosotros ingresamos 11. De unos 400 megavatios que solamente habían de energía renovable, ya estamos hablando de 1000 megavatios de capacidad, 1140. Pero no nos quedamos ahí. Hoy se están construyendo de manera acelerada 23 nuevos proyectos de energía renovable a gran escala. Fíjate que de un 7% que estaba integrado en la matriz, de toda la matriz energética de energía renovable, hoy estamos midiendo casi el 16%. Y la meta es lograr tal vez en el 2025 llegar a ese 25% tan anhelado que plantea la ley, o cumplir con la meta país que tuvimos en la firma del COP21 en París, de los acuerdos de cambio climático, de tener por lo menos un 27% hacia el 2030. Nosotros nos hemos colocado una meta más grande, es decir, 25 en el 25 y un 30% en el 2030. El reto es grande. La energía renovable tiene sus bemoles, tiene sus problemas, no es tan bonito como la gente lo piensa. Exacto, esa era la otra arista. La sostenibilidad de esto en la realidad, porque suena bonito en teoría, pero en la práctica es sostenible. Apostar, vamos a decir, al 50% de la matriz eléctrica en base a energías renovables, eso es además sale muy caro, me dicen que comparativo con los modelos tradicionales de producción de energía. No, mira, te decía ahorita que hace 10 años generar 1 kilovatio hora con panel solar salía mucho más caro que con una central térmica, vamos a llamarle así, una central de un motor o una turbina. Más sin embargo, hoy es al revés. Hoy por ejemplo, los costos promedios que las empresas a los cuales las empresas de distribución acceden a la energía en el mercado mayorista, estamos hablando entre 16 y 17 centavos. Más sin embargo, los contratos de renovables que recientemente se firmaron a 8 centavos. O sea, fíjate pero se puede producir grandes cantidades de energía con ese modelo como para... Sí, lo que pasa es que no es tan rápido para hacerlo para el año que viene. No es tan rápido para decir en el 2030, no. Las metas son lograr integrar el 25% al 2025 y el 30% en el 2030. ¿Por qué es lento? Porque de repente, si vemos como el sistema eléctrico como un vaso de agua que se llena y se vacía cada hora, es probable que por más paneles solares que pongamos, a la hora de sol solamente cabe una parte. Entonces ya después de las 5 de la tarde no ocurre el sol. Y el viento también tiene un comportamiento parecido, de que en una hora hay viento, en otra hora no. Por eso en marzo del 2023 la Comisión Nacional de Energía se abocó a emitir una normativa que requiere que aquellos grandes proyectos, llámese proyecto de más de 50 megavatios, tenga que venir acompañado de una porción de su capacidad con almacenamiento. Eso implica que esos proyectos que vienen ahora no son los que se están construyendo. Van a generar una parte de su energía, la van a inyectar a la red, pero una gran parte la van a almacenar y se va a usar en la noche.
El día 22 de diciembre, si te fijas, hubo un evento en la zona de Cabrera, en donde participamos algunos funcionarios, participó el presidente con una empresa privada. Y ahí ya se construye el primer parque fotovoltaico a gran escala con sistema de almacenamiento que promete tener energía disponible, energía solar disponible a bajo costo a las 9, a las 10 de la noche, 11 de la noche. Bajo ese esquema en la cual nosotros interactuemos con la tecnología, interactuemos con los costos financieros de esa tecnología, planeemos de manera eficaz y podamos organizar los recursos, nosotros podemos tener tal vez el 30% en el año 2030. Lo otro debe generarse con gas natural, como el gobierno se lo ha propuesto, expandir el gas natural, y también con la parte de carbón que nos queda con Punta Catalina, que el gobierno también ha decidido mantener ese activo. Pero debe venir una reevaluación en estos 6 años de todo el sector, tanto de la Comisión de Energía y en la planificación, emitir nuevas metas. Y ya luego del 2030, luego de cumplir esa meta, decir cómo de manera técnica, óptima y financieramente posible, nosotros podemos seguir integrando energías renovables. Fíjate que hoy República Dominicana depende de un 80% del carbón, del gas natural, del petróleo, pero nada de eso es nuestro. No tenemos petróleo en el subsuelo, no tenemos gas, no tenemos carbón, tenemos que comprarlo con divisas. Y dependemos de las disrupciones que tenga el mundo, como el tema de la logística, que cada vez se pone peor, ahora con los temas de la franja de Gaza y del famoso Mar Rojo se nos ha complicado un poco. Pero también dependemos de cualquier guerra que nos rompan los gasoductos que van desde Rusia hacia Europa, y la volatilidad de los precios entonces nos afecta porque no producimos ese bien. Mas, sin embargo, hoy el sol que consumimos para generar energía es nuestro, el viento que tenemos para generar energía es nuestro, no lo compramos con divisas, y por eso debemos apostar a cada día más, siendo realistas, fíjate que no te he hablado más del 30% por ahora. Okay. Siendo realistas, debemos apostar más a la integración de energía renovable en grandes cantidades. El tema de las barcazas, que siempre genera mucho debate por el daño supuestamente que genera al medio ambiente. Me gustaría conocer cómo, en qué interviene en ese proceso la Comisión Nacional de Energía, y en el caso específicamente la que se está instalando en Asua, cómo operaría, cómo va. Ya opera. Sí, cómo ha sido todo, porque siempre hubo muchas denuncias de contaminación, ese tipo de cosas. Mira, el tema de las barcazas no es nuevo, es un tema viejo. Si tú te fijas en la geografía nacional, hubo 2 barcazas que operaron en Puerto Plata muchísimo tiempo. Hay otra que opera en San Pedro de Macorís, que incluso le brinda servicio a la zona turística de Punta Cana de manera exclusiva. Hay 2 aquí en el río, que también que fue donde nació el sistema eléctrico, vamos a llamarle así. Por eso retirarla de ahí ha sido muy difícil. Y el tema también de la que hablas de Asua actualmente. En el caso de esas barcazas, no son una solución definitiva. Fíjate que la barcaza de Asua tiene hoy un contrato de compra-venta de energía de unos 3 años y tiene una concesión que fue firmada por mí por 4 años solamente. No es una planta que está ahí para quedarse, sino que es una situación de emergencia, como el gobierno lo declaró, una licitación de emergencia en la cual nosotros vimos, cuando llegamos al gobierno, la rampante demanda. ¿Y el precio de energía que se le está comprando? Sí, a eso voy ahora. Vimos la rampante demanda, una demanda que cada día aumenta. Sin embargo, los proyectos como el proyecto de Manzanillo o un nuevo proyecto que viene también de unos 800 megavatios adicionales, son proyectos que por su naturaleza tardan tiempo construirse. Pero en ese tiempo nosotros no podemos ir a cortarle la demanda al cliente por falta de energía. Aunque esas barcazas son relativamente caras, unos 20 centavos de dólar, muy caro. Es lo más caro que se está comprando ahora mismo. Sí. Las empresas de distribución andan por 16, 17 centavos en promedio. Pero fíjate que esos contratos no son de largo plazo, son de corto plazo. Es porque también el gobierno ha decidido abastecer el 100% de la energía y no dar cortes programados o cortes financieros como se hacía en el pasado. Entonces, por eso acceder a esa energía cara, pero en corto tiempo. Cuando sea una realidad el proyecto de Manzanillo, ya se inició su construcción y podamos tener en operación la primera de esas unidades en el 2027, 2028, es probable que ya no dependamos de esas centrales que son de sobrecosto. El gobierno no se duerme y si lo ves,
en el mes de octubre, noviembre, salió una nueva legislación por 800 megas adicionales con tecnología mucho más avanzada, que de repente prometen también un precio promedio de energía entre 9 y 10 centavos de dólares, que es la mitad de cómo producen esas barcazas, que aunque son de emergencia, hoy ya están haciendo una función, pero tienen un tiempo limitado. ¿Cuándo estaría listo Manzanillo? Manzanillo, el 2027, a finales del 2027, tiene que estar entrando la primera y probablemente en el 2028 entre la segunda. Ese proyecto es muy complejo porque es una terminal de gas, una segunda terminal de gas. Tenemos una en Boca Chica ya de gas natural y apostamos a tener esa mayor seguridad energética, no solamente en la producción de electricidad, sino también en el abastecimiento de ese gas natural, que también muchas industrias lo usan, es transportado por camiones y muchas industrias han migrado su proceso a ese combustible. Hoy en Manzanillo se proyecta que podemos tener una primera central que ya está en fase de construcción. Si viste, ya al puerto llegaron unos equipos, incluso nosotros hicimos una inspección y vemos que ese proyecto de esa primera central está a un 60-70% y puede entrar entrando en el 2026 a muy bajo costo, con una alta eficiencia. Más sin embargo, el gran proyecto de Manzanillo con la terminal de gas estaría ya a finales del 2027 o principios del 2028. Y el tema de las pérdidas que han sido que se han disparado, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Podríamos explicar qué falta para que esto pueda ser más eficiente las empresas distribuidoras? Miren, en el caso de las empresas de distribución es el mal de fondo. Y si ves, las empresas de distribución han sido la tarea pendiente en los últimos 25 años. Desde el año 99 para acá, que se inició la capitalización, en el año 2001 entró un mercado eléctrico que no existía. Sin embargo, la distribuidora han sido la gran cenicienta del sistema. Si te fijas, cuando el Estado decide abastecer toda la demanda, debe acceder cada día a energía más cara para poder abastecer esa demanda que no abastecía. O sea, si hace 3 o 4 años, 5 años, cuando se cortaba la demanda a un 80%, asimismo tú cortabas el precio de oferta en un 80%. Y la planta más cara que entra al sistema no entraba. Más sin embargo, ¿ahora qué ocurre? Que como tú abasteces el 100% de la demanda, entonces tú necesitas el 100% de la generación. Así, las empresas de distribución entonces necesitan más dinero para pagarle a esa última planta que entra, que es más cara que todas las otras. Entonces, por eso se refleja mucho en los precios de compra de la distribuidora y por eso tal vez esa línea delgada entre el precio de venta sobre el precio de compra, que lo que hace que incrementa las pérdidas económicas. También hay que entender que hay una gran cantidad de energía que las distribuidoras no cobran por alguna razón, principalmente en aquellos barrios carenciados donde la gente todavía no tiene la oportunidad. Hay un subsidio cruzado que hoy, aunque es una de los elementos que plantea el pacto eléctrico por resolver, hoy ha sido muy difícil hacerlo. Fíjate que en el 2021, 2022 quisimos iniciar ese proceso que está pactado, que se firmó en el Salón de la Cariátide en febrero del 21, que todos estuvimos de acuerdo, más sin embargo en la implementación tuvimos que echarlo atrás. También hay que, con relación al aumento, ¿verdad? Sí, de las tarifas. También ajuste de las tarifas y principalmente es lo mismo que aumento, lo quieres decir de otra manera, pero un aumento. No, también se trató, y ahí estoy hablando por la superintendencia que le toca eso, entonces es a él que le toca. Pero lo que digo es que se trató también de desfocalizar un poco el subsidio, de forma tal que el subsidio pase a una acción social del gobierno y desatar la finanza de estas 3 empresas de ese subsidio. Por eso se generó un esquema muy, muy incómodo y el mismo gobierno decidió echar atrás. También hay que entender que la disrupción de los precios del carbón en 2021 y la disrupción de los precios del gas, principalmente por la crisis en Europa, colocaron unos sobreprecios a la generación y la distribuidora tuvieron que hacer el frente con finanzas públicas y no necesariamente ese sobreprecio de generación se le transfirió al usuario final, porque no es posible hacerlo tan directo. Más sin embargo, es una tarea pendiente y si te digo de primera mano que el gobierno está muy enfocado en generar ese esquema en las empresas de distribución que permita mañana, si así tal vez no reducir las pérdidas hasta donde se quiere, pero llevarla a un punto que sea financieramente más manejable
hasta que en algún momento se plantee una segunda gran reforma, como la que existió entre el año 97 y el año 2001, que permita la sostenibilidad financiera de las empresas de distribución. El tema del subsidio, usted lo tocó un poco, pero me gustaría poder escudriñar un poco más de cuánto es ahora y la sostenibilidad de eso, porque sigue siendo el monto más elevado de todos los subsidios que destina el gobierno. Sí, para el año pasado, por ejemplo, el subsidio que se destinó para el sector eléctrico como subsidio, unos 700 millones de dólares. Más sin embargo, el gobierno también tuvo que hacer frente a otros compromisos como el pago a generadores, y por eso los montos se ven hasta 1.500 millones de dólares. Pero eso es insostenible, eso es todo el dinero del mundo. Pero en lo que tiene que ver a subsidios, simplemente, decir, mire, su tarifa está subsidiada, su factor está subsidiado, unos 700 millones de dólares. Y ahí también le subsidian a empresarios, no, a clase media, o nada para los pobres. No, mira, tú y yo tenemos un subsidio que no pedimos. Tú en tu casa tienes un subsidio, yo también, en la factura eléctrica. Una de las cosas que plantea el Pacto Eléctrico es desatar ese subsidio, focalizarlo al que lo necesite, pero que de repente tú y yo no lo pedimos, no lo solicitamos, no lo necesitamos, entonces paguemos la factura como es. ¿Qué pasa? Que como es un subsidio que está transversal en la factura, en la tarifa, en los famosos escalones de la tarifa, deshacerlo es muy difícil porque hay que implementar una serie de reformas. ¿Qué sucede? Que ese subsidio, por ejemplo, si tú, ahora en enero que no hace tanto calor, si tú apagas todos los aires de tu casa, de tu apartamento, la tarifa la factura te va a llegar subsidiada. Cuando pasa de 700 kilos de consumo, principalmente en los meses de calor, es que la tarifa entonces ya llega sin el subsidio. Mucha gente que dice, mira, prendí un aire y la tarifa se me duplicó. Era porque estaban debajo del renglón de los 700 y tenían una gran parte de su energía que era subsidiada en escalones. Cuando pasan de los 700, entonces le llega la factura de 6.000 pesos que le llegaba a 12.000 directamente. Pero hay son sospechosos. Don Eduardo Veras Cruz, mire, Díaz. Perdón. Por ejemplo, mira a mi mamá vive en el interior, por allá lejísimo. ¿Qué tanta energía puede ella consumir? Y de repente pagaba 4.000, 5.000 pesos y en un mes se le disparó a 18.000, después a 11.000. Un dislocamiento inexplicable, sin que haya pasado nada fuera de lo común. Mira, independiente. Pero que ese es un caso que yo estoy poniendo porque lo conozco de manera personal, pero las quejas de casos similares abarrotan las Mira, ahí sí, como tú dices, yo lo único que le digo es que cada caso es particular, cada caso es distinto. Podemos de repente usar una herramienta que tiene la ley 125 y la superintendencia lo tiene diseminado en todo el país, que es el Protecon. Ir a Protecon y ver cada caso de manera distinta. Y poner a la gente a esos viajes, pero no hay una cosa más difícil. Mire, la gente tiene que pedir un permiso en el trabajo, después lo ponen a dar 1.000 viajes, después le dicen que no, pero mientras tanto tiene que pagarlo, si no se lo suspenden. Es un modelo demasiado injusto para el consumidor, de verdad. Sí, yo lo veo de dos formas. Debe existir el modelo, tal vez automatizarlo un poquito, que por internet lo puedas hacer como lo hace con un banco, eso es posible. Pero de repente también hay algo que yo siempre lo digo a la gente tiene que velar por su consumo. Algo tan simple como una nevera, si de repente no se cierra bien o no se ejecuta, te puede disparar el consumo, un aire acondicionado, un calentador de agua. También hay que hacer conciencia con la gente en particular. Mira, tú estás enfrentado a este tema de la energía eléctrica que cada día es más cara, cada día cuesta más. El gas es caro, el carbón es caro, el panel solar es caro. Tú necesitas pagarla, es lo primero. Lo segundo es que como es un bien que tú estás pagando, necesitas ahorrarlo, necesitas consumir la menor cantidad posible. Trata de cambiar las bombillas, trata de limpiar siempre la goma de la nevera. Si la gente supiera lo que se pierde en energía por no limpiar con un solvente la goma de la nevera y que cierre bien, cuando tú cierras la puerta, que cierre bien y que el frío no se escape. Si tú haces el cálculo, fácilmente la mitad de la factura de la casa. Oye, tomen en cuenta ese tips, anótenlo ahí, limpiar bien la goma de la nevera para claro. hasta un 30, 40, pero no poner que el 50%. En algunos casos del 50%. En algunos casos del 50%, no, pero este es el ahorro del siglo, ya ustedes saben.